en Chiapas en Contacto y Agencia de Servicios Informativos de Chiapas. Por eso está con nosotros José Juan Mendoza. Gracias, amigo. Buen día, amigos de Chiapas en Contacto y así, como siempre, los jueves a esta hora. Y tenemos de invitado especial a Noema Salvores, vicepresidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Chiapas. Vamos a tratar un tema interesante, un tema que está ahorita precisamente ya en la mesa de la Cámara de Diputados. Efectivamente, estamos hablando de que un tema que precisamente lo hemos venido adelantando, pero ya se dio. Pensamos que no se iba a dar, que es una iniciativa de reforma que era enviada por el Ejecutivo Federal sobre la reforma precisamente a la ley de amparo. Sí, parece que esto va más enfocado en materia financiera, pero el que sabe de todo esto y nos va a hacer el favor de explicar es aquí nuestro invitado especial, licenciado Noé Maza Albores. ¿Qué se sabe de esto? De eso, como dice el amigo Cosme, sí está en las manos de los diputados para ser aprobado y ratificado. Ahora, ¿cuáles serían los efectos, los alcances y todo lo que puede ser beneficio para el pueblo o nada más para determinado sector que puede estar enfocado en esta situación? Muy buenas tardes. Efectivamente, el pasado día 15 de septiembre, el Ejecutivo Federal envió una iniciativa de reformas a la ley de amparo. Una iniciativa que le preocupa a todos los abogados de México por su contenido tan alevoso, tan tenebroso, que va a venir a afectar a toda la sociedad mexicana o a todos los justiciables. ¿Por qué se dice esto? La ley de amparo siempre ha tenido como antecedente y como principios fundamentales aquellos viejos pensamientos de don José María Morelos y Pavón en los sentimientos de la nación allá por 1810, en el que en uno de sus puntos fundamentales solicitaba la creación de tribunales que ampararan y protegieran a todos los ciudadanos de México al ver la serie de arbitrariedades que se cometían. No quiero pensar que es una iniciativa totalmente contraria a los principios de don José María Morelos y Pavón, porque así se advierte. Uno de los puntos torales que nos ha preocupado como abogados es la suspensión provisional en el juicio de amparo, que es la parte medular de todo juicio, porque es el último recurso al que recurren los ciudadanos para que los amparen y los protejan. No es posible que esta iniciativa se enfoque directamente a la suspensión, a suprimir la suspensión provisional. Decimos que es una iniciativa de ley pro autoridad. ¿Y por qué decimos esto? Porque la autoridad se está reservando todos los derechos y privilegios que pueda tener, obviando y soslayando el contenido de la ley de amparo. En este sentido, no es posible que la suspensión provisional pierda la eficacia que debe contener el juicio de garantías. Oye, Noé, ya has dicho que temen que tengan efectos regresivos esta iniciativa de reforma. En junio de 2011 hubo una reforma a esta ley de amparos, pero ella, para que hubiera más números de autoridades pudieran ser demandadas. Ahora, con esta ley, ¿qué efectos tendrá este capítulo? Acabamos de promulgar la nueva ley de amparo en abril del 2013, y empezó a funcionar en 2014, en donde
se aumentaron la improcedencia del juicio de garantías. Y con esto, con esta reforma, tratan de matar esa iniciativa, esa ley de amparo, o matar el juicio de amparo. ¿Por qué decimos esto? Ya se estableció en esta iniciativa también que para pronunciarse hacia una sentencia definitiva están otorgando 60 días naturales. Pero ¿qué va a acontecer? Lo que ya estamos viendo y es del conocimiento de la opinión pública. Desafortunadamente, la reforma judicial vino a retroceder en el proceso muchos juicios federales. ¿Y por qué señalamos esto? Ya ha habido varias renuncias de personas que fueron adscritas a través de la votación o a través de la elección de renovación del Poder Judicial. ¿Y esto qué trae como consecuencia? Y no solamente en los jueces federales, en los magistrados, en los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que podrán ser unos eruditos teóricamente, pero administrar la justicia reviste una gran responsabilidad y una gran capacidad. Entonces señalamos que en 60 días van a establecer que se dicte una sentencia cuando va de por medio la libertad de las personas, cuando va de por medio su patrimonio y cuando va de por medio una serie de violaciones, no solamente de las autoridades gubernamentales, sino también de particulares. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta famosa iniciativa es totalmente tenebrosa, es totalmente temeraria, porque va a traer muchas consecuencias en perjuicio del pueblo de México. Licenciado, pues efectivamente hace apenas 3 días que ya se conoció, se concretó la información de lo que ya se venía comentando sobre esta ley que estamos en este momento haciendo referencia. En los comentarios por muchas plataformas digitales y de personas que saben de este tema, parece que esta iniciativa va enfocado a cierto sector para parar ciertas cosas que no se manejaron bien en la administración de la justicia pasada. Pero ahora no solo, a ese sector parece que por ahí fuera, pero en este caso lo van a pluralizar y nos va a afectar a todos. Sí, entonces yo creo que si esta iniciativa nace por querer parar algo, tal vez no pensaron en que esto también repercuta a la población que no tiene nada que ver con lo que ya pasó. Sí, ya pasó y quedó y está todavía ahí en proceso de resolución, porque parece que se enfoca más en el aspecto financiero, ¿no? Se está hablando del amparo electrónico, situación que ya ha venido operando desde hace mucho tiempo en materia fiscal. Sí. Actualizo en materia fiscal. Pero eso me imagino que es nada más para desvirtuar la atención del verdadero contenido de esta reforma. ¿Y por qué señalamos esto? Porque hay otro aspecto que viene a ser totalmente contrario a los principios del juicio de amparo y que es la ejecución de las sentencias. Aquí está otorgándole facultades al Estado para que en un momento dado, cuando haya una sentencia que beneficie a tal o cual persona y no pueda, van a argumentar que es inejecutable. Y si bien es cierto que anteriormente la ley de amparo manejaba la ejecución subsidiaria. ¿Qué quiere decir esto? La ejecución subsidiaria era que si efectivamente había imposibilidad de ejecutar esa sentencia de amparo, el gobierno tenía que resarcir económicamente a la persona afectada.
Con esta reforma es tajante, no se puede ejecutar y no se ejecuta. Y efectivamente, con relación a lo que señalabas, el año pasado, bueno, en el sexenio pasado, desafortunadamente nos tocó tener un presidente totalmente arbitrario, totalmente vengativo, que vino a desvirtuar todo el panorama de justicia en México. Tan es así que la elección del Poder Judicial es lo más arbitrario que pudo haberse propuesto como iniciativa. Otra, estaba resentido porque en una de sus maravillosas obras ostentosas concedieron varios amparos, al igual que con la reforma eléctrica, concedieron varios amparos, que es un derecho ancestral que tienen todos los ciudadanos. Todos tenemos el derecho de ampararnos y conseguir la suspensión del acto reclamado por parte de las autoridades federales. Entonces, con ese resentimiento que tenía este individuo que le tocó gobernar a México, impulsa iniciativas totalmente dañinas, como es inclusive esta reforma a la ley de amparo, es totalmente improcedente, es totalmente imaginaria. No sé quién es el que le sugiere al Ejecutivo Federal en funciones para que mande ese tipo de iniciativas. Y otra cosa, en caso de que llegara al Congreso del Estado, quiero puntualizar que retrocederíamos 2 siglos en la justicia del juicio de amparo. 2 siglos. Oye, y los derechos humanos que tanto se ha venido avanzando en México, con esta reforma, hay efectos negativos. Totalmente. Aquí sí quisiera agregar, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha prohibido que se imponga como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué se ha prohibido? En primer lugar, porque es violatoria a los derechos humanos. Y ahora, al suprimir la suspensión provisional o la suspensión definitiva, vamos a caer en una violación flagrante de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque cualquier prisión preventiva oficiosa no va a poderse combatir a través del juicio de amparo. Entonces, ¿qué razón tiene de existir el juicio de garantías si le están quitando la parte medular que protege a todos los ciudadanos que imploran o que invocan la justicia federal? Entonces, tenemos una Suprema Corte de Justicia o un Poder Judicial Federal totalmente manipulable, totalmente compuesto por personas que desafortunadamente no tienen la capacidad para seguir juzgando o para juzgar. No tienen, muchos de ellos podrán ser unos eruditos en la materia jurídica, pero no tienen la capacidad para administrar justicia en este país. Y al momento de que la justicia se pierda en nuestro país, sería catastrófico para toda la sociedad mexicana. Efectivamente se entiende de esa forma, licenciado, porque parece que esta ley le está otorgando mucho más herramienta al nuevo Poder Judicial, ¿sí?, para que pueda operar con más libertad y todo, y era lo que anteriormente aparentemente se combatía. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué es una situación de simulación únicamente? Porque le otorgan más poder, ¿sí?, a los juzgadores, a los que le determinan lo que manejan la justicia. Y se supone que esto iba a cambiar con esta nueva renovación que hubo. Entonces el cambio no sirvió de nada. Vuelvo otra vez a los que insisten de que el cambio no sirve de nada porque le siguen otorgando herramientas, porque no lo están dejando que opere libremente bajo sus criterios, con todo respeto los que los tengan, ¿no?
conocimiento jurídico y todo lo demás, y la aplicación de la ley y todo como sea, pero ya tienen nada más una herramienta que nada más la aplican y punto, ¿no? Ya no lo dejan imaginar si está bien o investigar, no sé lo que tenga que hacer en ese proceso, ¿sí? Entonces, volvemos a caer, parece, aparentemente, en una simulación de lo que nos vienen comentando desde hace muchos años. Esta iniciativa rompe totalmente con los principios fundamentales de la ideología de don José María Morelos y Pavón, porque hablaba de un tribunal que ampare y proteja, refiriéndose a los ciudadanos. Claro. Pero con esta reforma que se está implementando o que se trata de aprobar, se rompe con estos principios. ¿Por qué? Porque ya no va a existir ningún tribunal que ampare y proteja a las personas que invoquen el juicio de garantías. Pero lo más grave de esto es que son reformas improvisadas, son reformas que no tienen ninguna repercusión cuando hay temas dentro del juicio de amparo que deben ser más preocupantes. Es cierto, hace varios años que el juicio de garantías era cuestionado por pertenecer al Poder Judicial Federal, en donde existía una corrupción que era el conocimiento de todo México e inclusive a nivel internacional. Entonces, ¿qué se debió haber hecho? Sanear todos aquellos aspectos o todos aquellos daños que verdaderamente se le ocasionaba a la justicia y que era una justicia al mejor postor. Y no lo digo yo, lo dice la propia historia que tenemos de la justicia federal. Entonces, en lugar de que vayamos avanzando en estas reformas, estamos retrocediendo, como ya lo dije. Inclusive aquí va contrario, hubo un autor que se llamaba José María Lozano, y en 1876 escribió un libro que se llamó Los Derechos del Hombre. Y en uno de sus puntos de ese libro dijo que la institución más bella era el juicio de amparo, que era producto de la democracia. En la actualidad no vemos ni independencia, ni autonomía, ni soberanía, y mucho menos democracia en todas estas iniciativas. A ver, Noé, para que el pueblo tenga mayor información al respecto, si el negocio de la esquina, que es un restaurante, el negocio de la otra esquina, que es un vendepollo, el X negocio que vende X cosas de otros giros, llegaban y le cerraran su negocio. Si existiera ya, si ya estuviera aprobado, si se aprueba esta iniciativa, ¿qué pasa con estos casos? Al estar suprimida la suspensión provisional, definitivamente tendrá que llegar a una sentencia, y si esa sentencia sale adversa, pues se echará a perder la comida y se echarán a perder los pollos. Pero yo iría más allá. Cuando haya una construcción de determinada persona que le costó mucho esfuerzo realizarla y determinen que va a ser expropiada por causa de utilidad pública y se va al juicio de amparo y no le conceden la suspensión provisional, y de aquí a que termine el juicio ya hasta demolieron la casa, ya la destruyeron, y ese daño, ¿quién se lo va a resarcir? El Estado posiblemente. ¿En cuánto tiempo? Hay un límite, creo que hasta de 10 años para resarcir el daño patrimonial que se haya ocasionado. Entonces, creo que si llegan a aprobar esta iniciativa de reformas a la ley de amparo, va a ser catastrófico para todos los ciudadanos mexicanos. Hay unos casos ahorita, por ejemplo, a la par de que se está impulsando la reforma esta,
propuesta por el Ejecutivo, la titular del Ejecutivo Federal. A la par, surge por ahí información de que Andy López Beltrán, hijo del expresidente de la República, se amparó, recurrió a un juicio de amparo, pero él dice que no lo hizo, que es falso. Si fuera cierto que se amparó y si ya existiera esta reforma aprobada, ¿qué sucede? Pues es totalmente improcedente. ¿No le aplican la ley? No, claro que no. A él. A él, efectivamente, nada más a él. Porque aquí otra de las reformas que están es el interés legítimo en el juicio de amparo. Nada más va a aplicarse a la persona que lo invoca, mas no es erga omnes. Por eso. ¿Mm? Entonces, en el caso de eso, domine. quedan inmunes, se podría decir. Así, no propiamente inmunes, porque se va a realizar una investigación con respecto a la acción constitucional que haya ejercido. Pero acá hay otra cuestión. Ajá. El juicio de amparo, ¿cuál es su proceso? Se presenta la demanda de amparo y se solicita la suspensión provisional y en su oportunidad la definitiva. Así se encuentra ahorita el juicio de amparo. La suspensión provisional se concede a todo peticionario del juicio de garantías y pide el informe justificado para ver si procede la suspensión definitiva. Pero en caso de que no haya ningún acto reclamado por parte de la autoridad que se impugnó, automáticamente se sobresee el juicio de amparo y se niega la suspensión tanto provisional como suspensión definitiva. Cuestión que con esta reforma ya no va a existir ninguna suspensión. Y al no existir la suspensión, ¿dónde queda la reclamación del demandante de amparo? Entonces sí le aplicarían la ley. Así definitivamente, siempre y cuando se le acredite con el cúmulo probatorio. Pero así como estamos viendo el panorama, acaba de venir una recomendación del Departamento del Tesoro que en una casa de bolsa denominada Vector fue señalada por lavado de dinero. El banco CI también tiene manejo de recursos de procedencia dudosa. Y lo primero que están pidiendo públicamente y diciendo que el Departamento del Tesoro no tiene ninguna prueba. Yo creo que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos son instituciones muy serias y muy responsables, que no se atreverían a hacer un señalamiento de esa manera exabruptamente, puntualizando que ahí se le lavaba dinero. Y la persona que hizo el cuestionamiento, que no se aportó ninguna prueba y que no cuentan con ninguna prueba, totalmente no es la persona facultada. Tenemos una Fiscalía General de la República, que es la responsable directa de realizar las investigaciones y realizar cuantas y tantas diligencias sean necesarias para dilucidar efectivamente hay o no hay pruebas para imputarle a un ciudadano mexicano esa responsabilidad de lavado de dinero. Sí, todo esto ha sido muy cuestionable y criticable en todos los niveles, en diferentes sectores de México. Volviendo al caso que tocó el amigo Cosme sobre el amparo de los familiares del expresidente, sale la información de que no lo promovieron directamente ellos, que fue una persona que ni la conocen, según la información que está apareciendo, que ni la conoce la que promovió el amparo. No es directo, digamos, un abogado de ellos, no es es una persona que dicen ellos que no la conocen. Bueno, esa es ahora. Pero ahora sí procede de esa forma esa situación de que alguien, yo quiero amparar al amigo Cosme y no sé ni qué caso. Otro de los casos, la información dice que maneja lo que piden es la suspensión de todo acto en contra de ellos. No debe ser un acto específico de lo que se debe señalar, porque ahí los dejan, pero en total de que no los pueden tocar para nada.
en ningún momento, al menos que sea infragante, dice la información. Sí, tenemos un amparo que se llama amparo buscador. Ajá. Y puede uno ampararse contra todas las propiedades, Ah. contra todas las autoridades, Ajá. contra todos los subfiscales del Ministerio Público, etcétera. Eso no afecta. Ahora, les voy a decir una cosa. Definitivamente, cuando alguien promueve un amparo, hay muchos casos en los que se encuentra detenida la persona y el abogado presenta el amparo. Sí. Pero va el actuario y el que está detenido, a ver, ratifícame esto. En este caso en particular, que ellos señalan que no promovieron el amparo, es tan sencillo. Ir ante el juzgado, oye, yo no promoví ningún amparo, por lo tanto, me desisto. Se acabó. No tiene ninguna repercusión, ningún daño, absolutamente. Pero sí procede lo que te preguntaba José Juan, sí procede que él ponga un amparo a favor mío sin que yo se lo solicite. No, pero hay un término, le establecen un término para que vaya a ratificarlo. Porque él puede ser tu abogado y, bueno, o ser una persona de tu confianza. Un particular, ¿no? Sí, presenté un amparo a nombre de Cosme. A ver, el juez federal hará lo conducente, ve a notificar a Cosme si viene a ratificar la demanda. Ajá. Así es sencillo. Y ahí se puede desistir, si yo no hice nada. Yo no solté ningún ¿En qué amparo. tiempo se debe hacer eso? No, inmediatamente, porque el juez federal da un término. Pasa en término de 3 días a ratificar tu demanda de amparo que presentaste por conducto de José Juan, ¿no? Queda muy claro entonces, amigo, de que esta situación se tiene que dilucidar ya en breve, porque pues si dice, la información salió ayer de que no lo promovió y todo eso, bueno, hoy a más tardar me está diciendo, no lo promoví, me desisto, Claro, y sigue estando expuesto a la acción que tengan que hacerlo, ¿no? Pero viene a colación todo esto porque por todo lo que se viene manejando, entonces causa extraño, siempre estamos acostumbrados, volvemos otra vez a la palabra, a la simulación. Hacemos las cosas, decimos, no lo hicimos. Tiramos la piedrita y escondemos la mano, ¿sí? Entonces eso es muy común, inclusive en todos los niveles, pero más en el poder público, ¿no? De decir, yo no hice tal cosa, no hice tal cosa, como ahorita hay tantas cosas que la están negando cuando las pruebas está apareciendo públicamente de que sí existen, nada más que ahora le toca a la autoridad competente comprobarlo y ponérselo en evidencia de lo que ellos dicen, ¿sí? El sistema de gobierno actual es muy ávido a cuestionar aquellas imputaciones que se realizan en contra de sus aliados. Porque si se tratara de X gente de la oposición con la pura presunción, ya le hubieran abierto tantas y cuantas investigaciones para ver que si es responsable de un delito y le hubieran magnificado la información y la publicidad de que es un gran delincuente, que es esto, que es otro. Lo que está sucediendo ahora con el presidente de un partido político, del que era el partido mayoritario, del PRI, que lo están acusando cuando él verdaderamente ya cuenta con una sentencia definitiva de un tribunal colegiado de circuito, en la cual ordena que queda absuelto de toda responsabilidad. Sin embargo, siguen y siguen sobre el mismo tema, porque este sistema está acostumbrado a fabricar mentiras y al final de cuentas quieren que esas mentiras se vuelvan verdades. Situación que es imposible de seguir manejando en esos términos. Y lo que vamos, esta reforma a la ley de amparo la quieren disfrazar de que es benéfica, de que es bondadosa, etcétera. No, es bondadosa para el gobierno en turno, para ellos sí. ¿Por qué? Acá hubo la elaboración o la fabricación de ese famoso Tren Maya. Y acá sí, sería muy, muy importante puntualizar. Hubieron muchos amparos. ¿Por qué? Sí. Porque no les gustaba aquí, le cambiaban y arrasaban con lo que encontraban en su camino. La gente tuvo que ampararse, que a final de cuentas los amolaron, les quitaron sus pertenencias arbitrariamente. Pero, ¿cómo no investigan mejor que un tren que estaba presupuestado para 150,000 o 160,000 millones? Ya se han gastado aproximadamente 500,000 millones. Y digan, ¿qué responsabilidad han abierto a ese respecto?
que ahí sí. ¿Por qué? Porque es el patrimonio de los mexicanos. Lo mismo acontece con esa famosa refinería Dos Bocas, que estaba presupuestada para 150,000 millones y se han gastado más de 500,000 millones y no terminan todavía de construirla. Ahí es donde verdaderamente debe abocarse el gobierno a investigar por qué tardó tanto tiempo si tenemos una ley federal de obra pública, una ley de obra pública que establece y determina los tiempos. Y si no, hay responsabilidades. ¿Qué han hecho? Traspasar todas esas obras al ejército mexicano. ¿Y por qué razón? Porque el ejército no está obligado a rendirle cuentas a la Cámara de Diputados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Estamos encubriendo acciones que totalmente son perjudiciales para la economía de los mexicanos, cuando se tienen múltiples necesidades en medicinas, en seguridad, en educación, y podríamos señalar otros rubros en los que verdaderamente se requieren los recursos económicos. Y como Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados, a nivel nacional están pensando poner una contrarreforma. No propiamente, porque va a surgir lo que está pasando con la famosa reforma electoral. Tú como periodista, vamos a aportar esta idea. Sí, te la reciben, pero no será tomada en cuenta. Entonces, díganme si no es una burla. Esa famosa reforma electoral nada más es taparle el ojo al macho. Porque ya está hecho. Pues sí, ya está hecha. Ya no van a tomar en cuenta la opinión de los Tenemos demás. a un gran, grillo, como es Gómez, Pablo Gómez, que toda su vida se ha dedicado a ser porro, se puede decir. Entonces digo, ¿qué puede aportar este hombre ya con tantos años? Tiene un colmillo del tamaño de un rinoceronte. ¿Por qué? Porque en eso ha estribado su práctica. Entonces, no es posible, ¿verdad?, que se siga solapando este tipo de iniciativas, este tipo de leyes, que en lugar de beneficiar al pueblo de México, lo están perjudicando. Bueno, ¿y qué van a hacer? ¿Van a hacer algo o no van a hacer nada? Necesariamente, ojalá no sea un grito en el vacío, porque acordémonos que cuando dicen esto va, es porque eso va, y no le quitan ni una coma ni un punto, y la sacan. ¿Por qué? ¿Quién ostenta el poder? Podemos gritar lo que estamos haciendo en este momento, que esa ley de amparo, esa iniciativa a las reformas de la ley de amparo, no debe ser procedente. E inclusive va a caer en manos de un Congreso, como es la Cámara de Diputados, que conformada con 500, pero de los cuales serán pocos los que puedan tener conocimiento en materia jurídica, porque la mayoría da mucho que desear. No leen para nada. Absolutamente. Sí. Solo son diputados de dedo. Efectivamente. Y eso va en perjuicio de todo el pueblo de México. Y en consecuencia vienen los congresos estatales. Sí. Porque vienen, pues la mayoría de los congresos, 23 creo que están dentro de un mismo sistema. Entonces la mayoría lo va a aprobar. Sí. Sí. Vamos a esperar que los de Chiapas alguien levante la voz. Pero es que reforma a una ley. No hay necesidad que pase por los congresos. ¿No? Si fuera una reforma constitucional, sí pasaría a los congresos de los estados. Sin embargo, se van a prestar también para el juego. Porque van a decir, sí hicieron las consultas, y las consultas todos están de acuerdo que esto está bien. Es lo que menos les interesa. A los que ostentan el poder, lo que menos les interesa es servirle a México, servirle a los mexicanos. Pero debemos despertar y debemos estar conscientes que hay leyes que pueden beneficiar, pero hay leyes también que van a perjudicar el buen convivir de todos los ciudadanos. Licenciado, y ahora, una opinión, llevan apenas 15 días o un mes el
los nuevos ministros de la Suprema Corte, ¿sí? Se le puede dar confianza de 11 a 9 que quedaron ahora, de que estas situaciones, o algunas de estas, sí, pueda haber un pequeño cambio ya por criterio de los ministros. Miren, yo tuve un maestro que se llama Héctor Fix Amudio en materia de amparo. Sí. Tuve otro maestro en teoría del Estado que se llama Carlos Arellano, autor de 9 o 10 libros aproximadamente. Y él, una vez tomando café, me dijo: mira, Noé, yo no puedo ser ni quiero ser juez ni juez de distrito, porque a mí me gusta la teoría, me gusta escribir, y creo que como juez de distrito no la haría. Por eso mejor me dedico a dar cátedra y a hacer mis libros. Y de eso vivo, porque no tengo experiencia. ¿Qué acontece? Eso deberían hacer los ministros, los magistrados y los jueces federales. Hacer conciencia si saben o no saben. Y reitero, podrán ser unos eruditos en materia jurídica, pero administrar justicia reviste una gran responsabilidad y una gran seriedad. Y se los digo porque yo fui funcionario judicial, fui magistrado. Y no es lo mismo estar al otro lado como abogado postulante a estar de este lado como juzgador. Es totalmente diferente y sin temor a equivocarme. Aquí verdaderamente tenemos, claro, la teoría es buena, pero la práctica es fundamental. Y otra de las reformas, anteriormente se pedía una experiencia de 3 años, cuando mínimo. Ahora no piden ninguna experiencia saliendo de la Facultad de Derecho o de la Escuela de Derecho, ya puedo ser juez federal, magistrado, ministro. Es reprobable esa actitud de los responsables encargados de designar los funcionarios judiciales. ¿Qué quiere decir? Que lo que menos les importa es el pueblo de México. A ellos les importa nada más tener un buen salario, vivir felizmente y que el secretario de acuerdos haga la sentencia, el actuario apoya al secretario de acuerdos y sea justicia de secretarios. Ya no va a ser justicia ni de jueces, ni de magistrados, ni de ministros. Va a ser justicia de secretarios. ¿Por qué? Porque son los que tienen la experiencia, son los que tienen la carrera judicial, y que la carrera judicial es fundamental. La carrera judicial se instituyó, tiene muchos años. ¿Por qué? Pensando en que con una buena preparación habrá una buena justicia. Lo que decía Eduardo J. Couture, decía, habrá buena justicia si hay buenos juzgadores. Así es sencillo. Volviendo al tema que nos trajo la entrevista, la ley de amparo, lo que has dicho es totalmente contrario a lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum, de que esta reforma es para limitar suspensiones y para acelerar juicios. Entonces, ¿a ustedes los abogados les interesa que se aceleren o no, o que no se aceleren los juicios? Sí, definitivamente. Anteriormente se contaban 90 días a partir de la audiencia constitucional en los amparos indirectos. Ahora en la actualidad van a darle 60 días. No, al contrario, qué bueno. ¿Por qué? Porque una justicia pronta y expedita beneficia al reclamante de justicia. Efectivamente, estamos de acuerdo en que se acelere, pero que se acelere con gente capaz, con gente que verdaderamente tenga esa capacidad de juzgar. Porque si establecemos 60 días y no tienen experiencia, ¿de qué va a servir que tengamos 60 días? Bien podrían darles 80 días o 100 días. Si no tienen la experiencia, esto no va a tener ningún resultado positivo, definitivamente.
Para todos es innegable que la justicia debe ser pronta y expedita. Sí, pero necesitamos que verdaderamente tengan esa capacidad de juzgar en ese término y que los resultados sean apegados a derecho, porque el Estado de Derecho es fundamental en toda acción judicial que se está practicando dentro de los tribunales, sean del fuero común o sean del tribunal, del fuero federal. Pero debe ser gente capaz, gente con conocimientos y sobre todo gente con experiencia. Muy bien, licenciado, pues yo creo que bastante explícita todo lo que hemos comentado en este programa y esperamos que nuestro auditorio lo entienda así, que lo que tratamos es de contribuir a generar un mayor conocimiento del acontecer diario de lo que ocurre en nuestro país y sobre todo en nuestro estado, en nuestro entorno, ¿sí? Y qué bueno que tenemos a personas como usted, licenciado Noé Mas Albores, Gracias. de que tiene el conocimiento suficiente, como usted ya lo narró, y sí, a mí me consta porque lo conozco hace muchos años, en su labor Gracias. pública y todo eso, y todavía está usted de este lado, dando la lucha, alzando la voz para que las cosas, y como uno quisiera que marcharan bien. En lo particular, yo le agradezco mucho su presencia acá, creo que el amigo Cosme hará lo mismo, Claro, y por supuesto. abordaremos otros temas en su momento si seguiremos dándole seguimiento a esta situación para ver cómo va avanzando y cómo se resuelve. Aquí Sí. llega. Quisiera hacerles un cuento muy breve. Adelante, licenciado, eso le iba a comentar. Sí, un cuento muy breve que refleja cómo debe ser nuestra conducta. Venía un colibrí cuando de repente suscita un gran fuego en el bosque y empiezan a correr todos los animales. Y el colibrí está observando. Entonces se queda parado un jaguar